Hola, ¿cómo están queridos amigos de YouTube y de Facebook? Una vez más aquí con ustedes, Chalupien. En esta ocasión vamos a hablar sobre la conciencia y el instinto. En los videos pasados habíamos hablado sobre la conciencia mental y sobre la conciencia del corazón. En esta ocasión vamos a hablar sobre el instinto. Y si es que usted ha llegado a este video, le sugerimos que primero vaya y vea los otros dos videos para que se quede un poco más claro. Eh, Esto de el instinto, cuando hablamos de eso decimos o hacemos referencia a aquella parte de nosotros que más se identifica con lo que somos aquí en este plano. Aquella sensación de que somos algo aquí en este plano, de que existimos en este plano. Tiene que ver con el, vamos a decirlo, centro instintivo, centro psíquico instintivo. Para hablar un poco más a fondo, aquellas sensaciones que son del instinto, como por ejemplo el hambre. El hambre es una sensación biológica, pero también psíquica, que nos da una sensación de hambre y viene a ser obviamente producida por el cerebro y por las circunstancias biológicas, pero es ya una sensación instintiva, primaria, digamos así. Y estas sensaciones son una manifestación de conciencia. La conciencia no es únicamente espiritual. La conciencia existe en todos los planos, incluso en el físico. Y una especie de conciencia instintiva es el hambre, porque nos ayuda a sobrevivir. El deseo desesperado de sobrevivencia se manifiesta en el hambre. En otro, vamos a decirlo así, circunstancia instintiva o biológica, viene a ser la urgencia sexual. La urgencia sexual está ahí también en la gran mayoría de los animales y todos los seres humanos por el simple hecho de la reproducción. Mas también tiene que ver con la sobrevivencia del ser humano. Pues así de simple que si es que no hay una urgencia sexual, pues tampoco hay una reproducción de la especie. También esto viene a ser una manifestación de un nivel de conciencia, un nivel instintivo. Pero para llegar más allá, para llegar más y quizás poder tocar un poco más lo que es la conciencia instintiva, hablemos de lo que es la muerte. Si es que escuchamos la palabra muerte como que no nos gusta, ¿no es cierto? Si es que escuchamos esa palabra nos vienen ciertas ideas y si es que decimos vamos a morir de tal forma o un ser amado se murió de tal forma, etcétera, no nos vienen unas ideas o unas sensaciones de positivas, digamos así. Quizás nos puede venir una tristeza. Yendo más allá, si es que empezamos a creer que vamos a morir, nos empieza a venir una especie de desesperación. Hemos de notar que en el momento de la muerte, cuando un carnívoro devora a su presa, aquel animal que está muriendo hace todo lo posible por sobrevivir. Pelea con lo último que tiene. Así sea que las probabilidades que él se escape son mínimas, él va a luchar por su vida.
De la misma forma, el ser humano se ha identificado de tal forma con su cuerpo físico que manifiesta ciertos estados de conciencia también. Es falso creer que la conciencia no se manifiesta en el físico, se manifiesta en el físico todos los días, pero no es únicamente del físico. Entonces la persona, cuando se acerca a la muerte, le viene como una especie de miedo y se le pregunta, o se pregunta a sí mismo, ¿será que voy a dejar de existir si es que muero? ¿Será que todo se acaba? Y le da miedo, le da terror el hecho de morir. Sí o sí, cada uno de nosotros, todos los que estamos viendo este video, la persona que les habla, todos los humanos vamos a morir. No hay manera de esconderse, no hay manera de evitarlo, va a suceder. Y ese lugarcito en donde nos sentimos una especie de molestia al hablar de eso, ese es el centro instintivo. El centro instintivo que busca y pelea por vivir. Ese centro instintivo psíquico manifiesta la conciencia en su manera más primaria, vamos a decir así, pero recordemos que a pesar que sí existen los niveles, ningún nivel es superior al otro. La planta que está aquí a mi lado es puro instinto, mas en ningún sentido es ella inferior o superior al otro ser viviente que está aquí con el micrófono. Partimos de la misma fuente de conciencia y como tal somos iguales. Ella está en su nivel de planta, de puro instinto, y la persona que les habla en su nivel de ser humano. Niveles diferentes, pero no el uno superior al otro, porque somos lo mismo. No obstante, como decíamos, esa lucha por la sobrevivencia es lo último que se puede trascender. Aquella conciencia nuestra que ahora está depositada en nuestro cuerpo humano desea trascender esos procesos instintivos de conciencia. Las dos más fuertes son la urgencia sexual y la muerte. Usted podremos ver que los grandes gurús siempre hablan de la conciencia y muy poco sobre el sexo. Es por una razón. La razón es que es un tema bien controversial. Por eso es. Y no queremos confundir a nadie, no queremos ofender a nadie con lo que puede existir dentro de la sexualidad y la conciencia. La sexualidad es una manifestación de conciencia aquí en el físico. La conciencia se manifiesta en cuanto a la sexualidad en polos opuestos, a niveles abstractos y a niveles físicos. No existe nada de malo en eso, es simplemente una manifestación. Mas esa manifestación está diseñada para establecernos, para establecer una presencia aquí en el físico. Para eso es, para eso está. Para eso está la conciencia instintiva. Sin la conciencia instintiva no tuviéramos esa urgencia por sobrevivir. ¿Será posible trascender esto? Cuando se trasciende esto, se puede decir que la persona es ya un iluminado. Pero la cosa es,
que no se puede trascender todo esto sino hasta en el momento de la muerte física. ¿Cómo se va a trascender el hambre si es que todavía se tiene cuerpo físico? Es imposible. ¿Cómo se va a trascender la urgencia sexual si es que todavía se tiene cuerpo físico? Es imposible. Por eso es que es necesario la autoobservación para poder observar esas manifestaciones de conciencia. ¿Qué diferencia hay entre una manifestación de conciencia y la conciencia en sí? Eso es la parte más difícil de explicar. Que a pesar que estas son manifestaciones de conciencia, no son la conciencia en sí, son manifestaciones, niveles de conciencia. La conciencia en sí no tiene forma. La urgencia sexual es una forma, es una manera en que la conciencia se expresa, al igual que el hambre, al igual que la desesperación por vivir. No, Chilupian, pero yo no tengo miedo a morir. Solo tengo miedo al dolor. ¿Y eso qué es? Eso de tener miedo al dolor. Eso es el miedo a la muerte. ¿Quieres saber cómo es morir? ¿Cómo es estar muerto? Vaya a dormir. Y no tenga sueños. En ese momento en donde no existe nada. Pero aún así, en esos momentos, existen flashes de conciencia, al cuales nosotros llamamos sueños, manifestaciones de conciencia. Y ahí la importancia de mantenerse siempre lo más consciente posible, en un recuerdo de sí. Pero no, existen esos monjes que se ponen en posición de loto, Chelupian, se ponen en posición de loto. ¿Y qué es lo que hacen? Meditan y se mueren así en esa posición de loto, con una ultra conciencia. ¿Qué se dice ante eso? ¿Por qué será que el monje hizo eso? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo a la muerte. Por eso es que se entrenó por varios años para enfrentarse a ese momento. Y es algo muy positivo, es algo muy bueno. La persona que se prepara para la muerte se está preparando para la iniciación más grande de su vida espiritual. El momento más hermoso de su vida espiritual es el momento de su muerte, porque tiene la oportunidad de trascender un nivel. No porque sea inferior, simplemente trascender, aprender, seguir más allá. Trascender a un nivel más allá del impulso sexual, a un nivel más allá del impulso de la sobrevivencia, a un nivel más allá de lo que llamamos vida. La vida en sí también es una manifestación de conciencia. Van de la mano, son hermanas, pero es una manifestación de la conciencia. Entonces, ¿habrán iluminados en la tierra en este momento? Claro que sí, obvio que sí los hay. De alguna manera han podido trascender este centro instintivo, pero su verdadera ascensión será en el momento de su muerte. ¿Y qué será entonces, para ya dar un preámbulo acerca del siguiente video? ¿Qué será entonces aquellas personas que dicen que ya están iluminadas y solo se viven riendo? Están solo en una constante alegría. Hemos visto eso, ¿no es cierto? Se están riendo de todo, aparentemente están en un bliss, en una felicidad que no termina jamás. ¿Será verdad esto? ¿Será que realmente la persona puede llegar a un estado de conciencia en donde nunca siente tristeza? ¿Será esto la iluminación? Eso es para el siguiente capítulo. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado. Y si es que tienen preguntas, por favor, dejarlo allí en Facebook o en YouTube. Hasta la próxima.